Existen instantes en la travesía del creyente donde el alma se encuentra abrumada, momentos en los cuales la fatiga, las adversidades y los obstáculos parecen extinguir la llama de la fe. Tal vez en este preciso momento te encuentres atravesando una temporada de desaliento, y esa sensación puede resultar tan intensa que llegues a cuestionar si el Señor se ha alejado de tu lado. Permíteme compartir contigo una verdad fundamental desde el comienzo: el Todopoderoso jamás te ha abandonado. Su presencia permanece contigo de manera constante. Aunque tu visión espiritual no logre percibirlo con nitidez, este mensaje llega para recordarte que el desaliento no constituye el capítulo final de tu historia, sino una etapa que puedes superar de la mano del Altísimo. Antes de continuar, quisiera pedirte algo esencial. Si este contenido resuena en tu vida, te invito a mostrar tu apoyo, compartirlo y dejar tu testimonio en los comentarios. Este gesto ayudará a que muchas más personas que atraviesan momentos similares de desaliento puedan acceder a este mensaje, especialmente aquellas que quizás no encuentran otros espacios para conectarse con el Señor. Tu acción sencilla se convertirá en un aporte valioso y una bendición extraordinaria. Para que todos nos mantengamos unidos en este mensaje de esperanza, te animo a escribir en los comentarios la declaración: Dios me fortalece. Esta afirmación se transformará en un recordatorio poderoso para tu vida y una luz inspiradora para otros que también la lean. El paso inicial para confrontar el desaliento como seguidores de Cristo consiste en reconocer su existencia real. Con frecuencia intentamos ocultar nuestros sentimientos auténticos, fingimos que todo marcha perfectamente y llevamos una máscara ante los demás. Sin embargo, la realidad es que el desánimo toca las puertas del corazón de todos, incluyendo a los grandes siervos y siervas del Señor. Admitir que atraviesas un momento de fragilidad no significa que tu fe sea insignificante, significa que eres humano y que requieres la ayuda divina para continuar avanzando. En las Escrituras encontramos un ejemplo clarísimo en el profeta Elías, quien fue utilizado poderosamente por el Altísimo. Este profeta oró y descendió fuego celestial, enfrentó a los falsos profetas y contempló la gloria divina manifestarse en su vida. No obstante, después de aquella gran victoria en el Monte Carmelo, Elías cayó en un desaliento profundo. El primer libro de Reyes, capítulo 19, nos relata que Elías se sintió tan derrotado que llegó a suplicar al Señor que le quitara la vida. Esta experiencia nos demuestra que incluso los siervos más valientes y fieles pueden atravesar periodos de desesperanza. Aquí encontramos una lección valiosa: el desaliento no equivale a derrota, simplemente revela nuestra fragilidad humana y la necesidad de elevar nuevamente la mirada hacia el cielo. Elías creyó que todo había terminado, pero el Señor tenía aún un propósito más grandioso para él. De manera similar, puedes sentir que tu situación es insostenible, que no quedan fuerzas en tu interior, pero el Todopoderoso continúa escribiendo capítulos en tu historia. El Salmo 34, 18 declara que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Observa cómo la palabra no menciona que Dios se aleja cuando te desanimas, todo lo contrario, se acerca más a ti porque conoce tu necesidad. Tu dolor no lo ahuyenta, tu debilidad no lo decepciona, tu cansancio no lo expulsa. En medio de la tristeza, el Señor se convierte en tu refugio seguro. Frecuentemente el problema no radica en que Dios se haya marchado, sino en que nosotros dejamos de mirarlo y fijamos los ojos en las circunstancias adversas. El desaliento actúa como una niebla que nubla nuestra visión espiritual, nos hace pensar que el camino está cerrado cuando en realidad lo único que sucede es que no percibimos con claridad. Pero si aprendes a elevar los ojos al cielo, si decides enfocar tu mirada en las promesas divinas, la niebla comienza a disiparse y tu fe inicia su renovación. Permíteme plantearte una pregunta reflexiva: ¿alguna vez te has sentido como Elías, agotado hasta el punto de querer rendirte? Tal vez has pronunciado: ya no tengo fuerzas. Quizás incluso te has sentido abandonado y olvidado. Si es tu caso, quiero recordarte que el Señor permanece ahí y que tu cansancio no constituye un obstáculo para Él. Al contrario, es la oportunidad perfecta para que su poder se manifieste en tu existencia. El apóstol Pablo comprendió esto cuando escribió en 2 de Corintios 12 que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Reconocer el desánimo no representa una señal de fracaso, es el primer paso hacia la restauración completa. Cuando lo aceptas delante del Todopoderoso, cuando abres tu corazón con sinceridad y le dices: Señor, estoy cansado, no puedo continuar solo, Él responde acercándose a ti, levantándote y recordándote que su gracia es suficiente. Quiero que grabes algo profundo en tu corazón: tu desánimo no es tu destino final.
Puede ser una etapa, puede ser un proceso, puede ser una lucha temporal, pero definitivamente no es tu final. Dios no escribió tu vida para dejarte en el valle del desaliento, sino para mostrar su gloria en medio de tus caídas y levantarte con mayor fuerza de la que tenías anteriormente. Elías pensaba que estaba completamente solo, pero el Señor le mostró que todavía quedaban 7000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Lo que parecía un final resultó ser, en realidad, un nuevo comienzo prometedor. Así también en tu vida, el desánimo puede hacerte creer que no tienes salida, pero el Todopoderoso está preparando un nuevo inicio para ti. Por eso, la primera clave consiste en aceptar la realidad del desánimo, pero no abrazarla como definitiva. Admitir lo que sientes, pero levantar tu mirada hacia la promesa divina. Reconocer que estás cansado, pero recordar que Dios sigue siendo tu fortaleza inquebrantable. El Salmo 40, 1-3 nos declara: esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese mismo Dios que inclinó su oído al clamor del salmista es el mismo que hoy se inclina a escuchar tu oración y tu lamento. Así que hoy quiero que guardes en tu corazón esta verdad inmutable: el desánimo es real, pero no es eterno. El plan divino no termina en la tristeza, sino en la victoria gloriosa. Si en la primera parte comprendimos que el desánimo es real pero no define nuestro destino, ahora necesitamos entender cuál es el sendero para salir de ese valle de tristeza. La respuesta bíblica es clara y contundente: la fortaleza para vencer el desaliento nace en la presencia del Todopoderoso. La oración trasciende un simple ritual o una obligación religiosa. Es el espacio sagrado donde el alma cansada se encuentra con su Creador. Cuando oras, no estás hablando al vacío, estás abriendo tu corazón al Dios que te formó, al que conoce cada fibra de tu ser, al que entiende lo que no logras expresar con palabras. Es precisamente por esto que la oración se convierte en la herramienta más poderosa que posees para enfrentar el desánimo. Observa lo que declara el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la secuencia divina: primero traes tus cargas delante del Señor en oración, y luego viene la paz que el mundo no puede otorgar. Esa paz es la que sostiene tu corazón en medio del dolor y te recuerda que no estás abandonado. Jesús mismo nos enseñó este principio en Getsemaní. En aquel momento de angustia profunda, cuando sabía que la cruz estaba próxima, ¿qué hizo? Se apartó a orar. El Evangelio según Lucas 22 nos relata que Jesús estaba tan angustiado que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Humanamente estaba experimentando un peso que parecía insoportable, pero en ese lugar de oración recibió fortaleza del Padre para enfrentar lo que vendría. Si el Hijo de Dios mismo buscó consuelo en la oración, cuanto más nosotros necesitamos refugiarnos en la presencia divina cuando el desánimo quiere dominarnos. El desaliento roba energía, nubla los pensamientos y te hace sentir que todo se ha terminado. Pero cuando doblas tus rodillas, el panorama se transforma, no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu perspectiva se alinea con la mirada del Altísimo. En la oración dejas de enfocarte en lo que no puedes controlar y empiezas a descansar en aquel que lo controla todo. Tal vez me digas: pero yo oro y no siento nada. Eso es más común de lo que imaginas. El desánimo muchas veces levanta un muro de frialdad y parece que las palabras no suben más allá del techo. Sin embargo, la Biblia promete en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nota que no dice clama y puede que te responda, sino clama y yo te responderé. La respuesta no siempre llega en la forma que esperamos, pero siempre llega porque Dios es fiel a sus promesas. Quiero abrir un paréntesis para hablar de algo importante. Muchas veces el desánimo surge porque hemos descuidado nuestra vida de oración y comunión con el Señor. No es un castigo divino, es simplemente una consecuencia natural. Cuando dejamos de hablar con Él, la fe se debilita, porque la fe viene de oír y oír por la palabra de Dios, como declara Romanos 10. Así como el cuerpo necesita alimento diario, tu espíritu necesita el alimento constante de la presencia divina. Sin oración, el alma se marchita. Con oración, el alma se fortalece y florece. Te presento un ejemplo sencillo pero ilustrativo: piensa en un dispositivo móvil.
por más avanzado que sea, si no se conecta a la fuente de energía, tarde o temprano se apaga. De manera similar sucede con nosotros. Puedes ser un cristiano fuerte, tener años de experiencia en la fe, haber presenciado milagros, pero si no buscas diariamente la presencia del Señor en oración, llegará un momento en que la batería espiritual se descargará. El desánimo es justamente esa señal de batería baja, y la oración es el cargador que te conecta nuevamente a la fuente divina. Por eso, querido hermano, la segunda clave para vencer el desánimo es clara: no dejes de orar nunca. Aunque no sientas fuerzas, aunque pienses que no sirve de nada, aunque las lágrimas interrumpan tus palabras, dobla tus rodillas y habla con el Señor. Él escucha incluso los suspiros más profundos. Él entiende los silencios elocuentes. Él recibe lo que tu corazón no logra expresar. No olvidemos que la oración no consiste únicamente en pedir, también implica agradecer y alabar. A veces estamos tan enfocados en nuestras cargas que olvidamos lo mucho que ya el Todopoderoso ha realizado por nosotros. Cuando oras agradeciendo, tu mente empieza a recordar las victorias pasadas y tu corazón se llena de fe para creer que también vencerás esta batalla presente. El Salmo 103 nos exhorta: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es la clave fundamental, recordar lo que Dios ha hecho, porque lo que Él hizo antes lo puede volver a hacer con mayor gloria. Quiero dejarte una imagen en tu mente: imagina que entras en una habitación oscura, te tropiezas y no ves salida. Esa habitación representa el desánimo. Ahora enciende una lámpara pequeña. Eso es la oración. Puede que no cambie el tamaño de la habitación, pero transforma tu visión completamente. Ahora puedes moverte con seguridad y encuentras la puerta de salida. Así funciona la oración: no siempre elimina el problema de inmediato, pero cambia tu visión y te guía hacia la solución. Así que guarda esto profundamente en tu corazón: cuando el desánimo llegue, corre a la presencia del Señor en oración. Ese es el lugar donde el cansado encuentra descanso verdadero, donde el débil se hace fuerte, donde el confundido encuentra claridad y donde el corazón atribulado recibe paz sobrenatural. Si ya comprendimos que el desánimo es real pero no define nuestro destino, y que la oración es el puente para recibir fortaleza, ahora debemos acudir a la segunda gran fuente de renovación espiritual, la palabra del Señor. Porque la Biblia trasciende ser un simple libro, es alimento para el alma, es luz en medio de la oscuridad más densa y es el recordatorio constante de que Dios sigue teniendo un plan contigo, aunque no lo percibas con claridad. El desánimo suele alimentarse de pensamientos negativos destructivos: no valgo nada. No puedo salir de esta situación. Todos me han olvidado. Dios ya no me escucha. Esas frases internas funcionan como cadenas que atan el corazón y lo hunden más profundamente en la tristeza. La única manera de romper esas cadenas consiste en reemplazar la mentira con la verdad divina. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En la palabra del Todopoderoso. El Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, cuando el desánimo apaga tus fuerzas y no sabes hacia dónde caminar, la palabra se convierte en la lámpara que te otorga dirección clara. Tal vez no ilumine toda la carretera, pero sí ilumina el siguiente paso. Y ese siguiente paso es suficiente para seguir avanzando con confianza. Piénsalo de esta manera: el enemigo quiere que permanezcas atrapado en pensamientos de derrota, pero cada versículo que memorizas, cada promesa que repites, cada pasaje que meditas, se convierte en un arma poderosa contra el desánimo. Es como cuando Jesús fue tentado en el desierto: el tentador vino con mentiras y Cristo le respondió una y otra vez con la Escritura. Eso nos enseña que la palabra no solo es para leer, sino para usar como espada en la batalla contra los pensamientos que buscan destruirnos. Observa este ejemplo poderoso. En Josué 1, 9, Dios le dice a su siervo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa declaración es un antídoto directo contra el desánimo. No estás solo jamás. Dios mismo promete acompañarte en cada paso de tu jornada. Otro ejemplo se encuentra en Isaías 40, 31, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa palabra no solo inspira, sino que renueva la esperanza profundamente. Te recuerda que aunque tus fuerzas humanas se agoten, hay una fuerza superior que viene del cielo y que te levantará.
Aquí quiero plantearte un desafío práctico. La próxima vez que el desánimo toque tu puerta, en lugar de alimentar esos pensamientos de derrota, abre tu Biblia. No importa si lees un versículo, un capítulo o un salmo completo. Lo importante es que permitas que la palabra renueve tu mente completamente. Puedes comenzar por los salmos porque son oraciones llenas de sinceridad y esperanza en medio del dolor. Por ejemplo, el Salmo 42 declara: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Observa que incluso el salmista conversaba consigo mismo recordándole a su corazón que no debía rendirse, que todavía había razones poderosas para confiar. El desánimo muchas veces nace porque olvidamos las promesas divinas. Es como un viajero que tiene un mapa en el bolsillo, pero nunca lo saca para consultarlo. Camina perdido, aunque la guía está con él. De manera similar sucede con la Biblia. Si la dejamos cerrada sobre una mesa, no nos servirá de nada. Pero si la abrimos y permitimos que sus palabras nos hablen, encontraremos dirección y vida abundante. No olvides lo que dijo Jesús en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso significa que cuando lees la Escritura no solo estás adquiriendo conocimiento intelectual, estás recibiendo vida espiritual, aliento fresco, aire puro para tu alma. Y créeme, en tiempos de desánimo, esa vida es lo que más necesitas. Quiero que reflexiones sobre esto. Así como el cuerpo enfermo necesita medicina para sanar, el alma desanimada necesita la palabra para levantarse. Cada promesa es una dosis de esperanza. Cada versículo es un soplo de ánimo. Cada enseñanza es un recordatorio de que Dios no ha terminado contigo. Así que la tercera clave para vencer el desánimo es llenar tu corazón de la palabra del Señor. No basta con escucharla un domingo en la iglesia. Necesitas alimentarte cada día, aunque sea con un pasaje breve. Hazlo en la mañana para empezar el día con esperanza o en la noche para cerrar el día con paz. La disciplina de meditar en la Biblia transformará tu mente y te otorgará la fuerza que necesitas para no rendirte. En resumen, el desánimo grita mentiras destructivas, pero la palabra proclama verdades eternas. Si decides escuchar más la voz de Dios que la voz de tus pensamientos negativos, el desánimo perderá poder en tu vida. Uno de los errores más comunes cuando el desánimo nos golpea es aislarnos completamente. Tal vez por vergüenza, porque no queremos que otros vean nuestra fragilidad, o porque creemos que nadie comprenderá lo que sentimos. Preferimos callar y encerrarnos en nuestro propio dolor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no fuimos diseñados para vivir solos ni para enfrentar las batallas de la vida en aislamiento total. Desde el principio, en el libro de Génesis, Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Esa frase no se refiere solamente al matrimonio, sino a la necesidad profunda que tenemos de vivir en comunidad, de compartir nuestras cargas y alegrías con otros. Cuando hablamos de desánimo, este principio se vuelve aún más importante y relevante. En Eclesiastés 4, 9-10 encontramos una verdad clave: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Qué significa esto? Que Dios diseñó la vida de manera que pudiéramos apoyarnos unos a otros, levantarnos mutuamente cuando uno se siente débil y darnos aliento en medio del cansancio. El enemigo conoce esto perfectamente y por eso busca aislarnos. El desánimo siempre susurra: nadie te entiende, a nadie le importas. Es mejor callar. Pero eso es una mentira peligrosa, porque en ese silencio los pensamientos negativos se multiplican, la fe se enfría y el corazón se vuelve aún más vulnerable a los ataques. Por eso es vital buscar apoyo espiritual, alguien que ore contigo, alguien que te recuerde las promesas del Señor, alguien que te anime a seguir cuando sientes que ya no puedes más. Miremos otro ejemplo bíblico. Moisés, el gran líder que sacó a Israel de Egipto, también se cansaba. En Éxodo 17 se relata la batalla contra Amalek. Mientras Moisés levantaba sus manos, Israel vencía. Pero cuando las bajaba por el cansancio, Amalek prevalecía. ¿Qué sucedió entonces? Aarón y Hur se acercaron, sostuvieron sus brazos y gracias a ese apoyo Israel ganó la batalla. Esto nos enseña que incluso los más fuertes necesitan ayuda, que nadie está diseñado para cargar solo con todo. Quizá pienses: pero yo no tengo a nadie cerca, no tengo una iglesia o un grupo de oración.
Por eso existen espacios como este, porque aquí puedes encontrar una comunidad que ora contigo, que te recuerda que no estás solo y que te anima a seguir creyendo. Incluso algo tan sencillo como leer un comentario de alguien que escribió "Dios me fortalece", puede ser ese empujón que necesitas para recordar que sí hay otros luchando contigo. Además, no subestimes el poder de confesar tu desánimo a alguien de confianza. Santiago 5:16 dice: "Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados". La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay un secreto: muchas veces el desánimo se rompe cuando decides hablarlo y no guardarlo en silencio. Compartir lo que sientes no te hace débil, te hace sabio, porque permite que otros te acompañen en tu proceso. Quiero que reflexiones sobre esto: un carbón encendido se mantiene fuerte cuando está junto a otros, pero si lo apartas del fuego, poco a poco se apaga. Así también pasa contigo. Si te alejas de la comunidad, tu fe puede enfriarse. Pero si te mantienes cerca de personas que aman a Dios, su fuego puede reavivar el tuyo cuando lo sientas apagado. Aquí hay una clave práctica para aplicar: busca un compañero de oración. Puede ser un amigo, un familiar, alguien de tu iglesia o incluso una persona que conoces a través de un espacio como este. Alguien que te recuerde orar cuando te sientas sin fuerzas. Alguien que te envíe un versículo cuando tu ánimo decaiga. Alguien que te pregunte cómo estás y que genuinamente se interese. Esa simple práctica puede ser la diferencia entre rendirte y mantenerte firme. El desánimo muchas veces se convierte en un gigante difícil de vencer cuando lo enfrentas solo. Pero cuando compartes tu carga, esa carga se aligera significativamente. Jesús dijo en Mateo 6:20, "Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Eso significa que cuando decides no aislarte y buscar apoyo espiritual, Cristo mismo se hace presente en medio de esa unión y su presencia trae fuerza y esperanza renovadas. Por eso, querido hermano, no luches en silencio. Permite que otros te sostengan, como Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés. Recuerda que la vida cristiana no se trata de caminar solo, sino de ser parte del cuerpo de Cristo, donde cada miembro necesita al otro. Así que guarda esta cuarta clave en tu corazón: el desánimo se enfrenta mejor en comunidad. No calles tu dolor, compártelo y deja que otros oren por ti, te animen y te recuerden que todavía hay esperanza. Cuando hablamos de desánimo, casi siempre pensamos en silencio, en soledad y en un corazón apagado. Pero la Biblia nos enseña que hay una herramienta poderosa capaz de transformar el ambiente más oscuro en un lugar lleno de luz: la alabanza y la adoración. Puede parecer contradictorio al inicio. ¿Cómo alabar a Dios cuando no tienes ganas, cuando el corazón está cargado de tristeza? Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde la alabanza se convierte en un arma espiritual capaz de cambiarlo todo. El rey David conocía muy bien este principio. Muchas veces se encontraba en medio de la persecución, huyendo, cansado, sintiéndose olvidado, pero una y otra vez volvía a levantar su voz en alabanza. El Salmo 34 comienza con estas palabras: "Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca". No dijo: "Bendeciré a Dios solo cuando todo marche bien", sino en todo tiempo. Esa declaración es un acto de fe, porque aunque sus circunstancias no eran favorables, David decidió adorar. Y aquí está la clave fundamental: la alabanza no depende de cómo te sientas, depende de quién es Dios. Tus emociones cambian, tus situaciones cambian, pero Dios sigue siendo el mismo, digno de ser exaltado. Y cuando decides levantar una canción, aunque tu corazón esté pesado, aunque las lágrimas corran por tu rostro, algo comienza a cambiar en tu interior. Hay un relato impresionante en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Estaban golpeados, con cadenas, en la parte más oscura de la prisión. Humanamente no había razones para cantar. Sin embargo, cerca de la medianoche, la Biblia dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué sucedió después? Vino un terremoto, las cadenas se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. Aquí vemos un principio espiritual: la alabanza rompe cadenas, abre puertas y cambia atmósferas completamente. Quizá me digas: pero yo no sé cantar o me cuesta levantar mi voz en adoración. No importa, porque la alabanza no se trata de técnica vocal, sino de corazón. Puedes simplemente decir: Señor, te alabo porque sigues siendo fiel. Puedes repetir un salmo o puedes escuchar música cristiana y unirte con tu corazón.
Lo importante no es cómo suena, sino lo que sucede en tu espíritu cuando eliges adorar. El profeta Isaías, en el capítulo 61, 3, habla de que Dios nos da un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y muchas traducciones lo expresan como un espíritu de alabanza en lugar de un espíritu de pesadez. Esto significa que cuando eliges adorar en medio del desánimo, ese peso comienza a levantarse y Dios intercambia tu tristeza por gozo. Aquí hay algo muy práctico: la próxima vez que el desánimo te visite, no te encierres en silencio. Enciende tu voz en alabanza. Puede ser un canto sencillo, un salmo leído en voz alta o incluso palabras espontáneas desde tu corazón. Empieza agradeciendo: Señor, gracias porque me diste vida hoy. Gracias porque no me has dejado. Gracias porque aún en medio de esto sigues conmigo. Ese acto, aunque parezca pequeño, tiene un poder enorme. David lo resumió en el Salmo 22, 3, donde declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso significa que cuando levantas tu voz en adoración, no importa si estás solo en una habitación o en una multitud, la presencia del Señor desciende y cambia el ambiente. Y cuando Dios se hace presente, el desánimo pierde fuerza. Permíteme darte una imagen: imagina un cuarto oscuro, lleno de silencio y tristeza. Ese cuarto es tu corazón desanimado. Ahora enciende una melodía de alabanza, aunque sea suave. Poco a poco la atmósfera cambia, porque donde hay adoración hay luz, hay vida, hay esperanza. Eso es lo que sucede espiritualmente. La adoración atrae la presencia de Dios y esa presencia lo transforma todo. No olvides que la adoración no es solo cantar, también es vivir con gratitud y obediencia. Cuando decides levantar tu corazón en obediencia a pesar de las pruebas, eso también es adoración. Cuando eliges confiar en Dios en lugar de rendirte, eso también es adoración, y esa actitud rompe el poder del desánimo. Querido hermano, quiero que guardes esto en tu corazón: la alabanza es un arma que no depende de cómo te sientas, sino de lo que crees. Si crees que Dios es fiel, digno y poderoso, entonces tu voz no puede callar. Porque cuando adoras en medio de la batalla, estás declarando victoria, aunque todavía no la veas. Por eso, la quinta clave para vencer el desánimo es aprender a adorar en todo tiempo. Si tu corazón está triste, adora. Si las lágrimas no te dejan hablar, adora en silencio. Si todo parece oscuro, levanta tu voz en gratitud. Porque cuando adoras, invitas a la presencia del Señor y donde Él está, el desánimo no tiene lugar. Cuando el desánimo toca el corazón, la tendencia natural es encerrarse en uno mismo. El dolor hace que la mirada se dirija hacia adentro, hacia lo que nos falta, hacia lo que no tenemos, hacia lo que nos duele. Sin darnos cuenta, terminamos atrapados en un círculo de pensamientos centrados únicamente en nuestra propia situación. Sin embargo, la Biblia enseña un principio sorprendente: muchas veces la salida del desánimo no está en enfocarnos en lo que nos falta, sino en entregar lo que tenemos a los demás. El servicio, cuando se hace desde el amor de Cristo, se convierte en una fuente de gozo, esperanza y fortaleza. Jesús mismo lo dijo en Hechos 8 y 35, más bienaventurado es dar que recibir. Y aunque esta frase se aplica muchas veces a lo material, en realidad abarca mucho más. Cuando decides dar de tu tiempo, de tu palabra de ánimo, de tu compañía, de tus oraciones a otra persona, tu propio corazón comienza a ser sanado. Piénsalo así: cuando ayudas a alguien en su necesidad, estás recordando que tu vida tiene propósito, que no fuiste creado para hundirte en la tristeza, sino para ser luz. Y esa sensación de propósito es un antídoto poderoso contra el desánimo. Un ejemplo bíblico claro está en el profeta Elías. Ya lo vimos anteriormente, desanimado, deseando rendirse bajo un enebro. Pero después de que Dios lo fortaleció, lo envió de nuevo a servir, a ungir reyes y a preparar a Eliseo como su sucesor. En otras palabras, Dios no lo dejó estacionado en la tristeza, sino que lo levantó para seguir sirviendo. Porque el servicio no solo bendice a los demás, también te levanta a ti. El apóstol Pablo es otro ejemplo extraordinario. Él pasó por pruebas, cárceles, traiciones y enfermedades. Sin embargo, aún en medio de todo, nunca dejó de servir a otros. Escribió cartas desde la cárcel para alentar a las iglesias. Animó a los hermanos a permanecer firmes y, aún con cadenas, declaró en Filipenses 1 y 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
Pablo entendió que enfocarse en servir a otros en medio de su propio dolor lo mantenía fuerte, porque sabía que su sufrimiento tenía un propósito mayor. Aquí hay algo práctico: la próxima vez que el desánimo quiera dominarte, busca la manera de servir a alguien. No tiene que ser algo grande ni complicado. Puede ser llamar a una persona que sabes que está sola, enviar un mensaje con un versículo, orar por alguien que lo necesita o incluso dar una palabra de aliento en un comentario como este espacio. Ese pequeño acto puede traer consuelo a otro, pero también será una semilla de gozo en tu propio corazón. El libro de Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Este versículo contiene un principio espiritual profundo: cuando das, también recibes. Cuando levantas a alguien, también eres levantado. Cuando animas, también eres animado. Así funciona el reino de Dios. Lo que siembras en los demás regresa multiplicado a ti. Además, servir a otros te ayuda a cambiar la perspectiva. El desánimo muchas veces surge porque miramos solo nuestras carencias. Pero cuando te detienes a ayudar, descubres que hay personas en situaciones incluso más difíciles que la tuya, y eso te lleva a valorar lo que tienes y a agradecer a Dios. La gratitud que nace de servir es otro elemento clave que rompe el poder del desánimo. Imagina a una persona desanimada, encerrada en su cuarto, pensando que ya no hay esperanza. Ahora imagínala saliendo, llevando una comida a alguien necesitado o escuchando con paciencia a un amigo que atraviesa un problema. Al final de ese día, aunque sus circunstancias no hayan cambiado, su corazón estará más ligero, porque habrá experimentado la verdad de que dar trae vida. Jesús mismo lo modeló. Aún en la cruz, en medio del sufrimiento más grande, pensó en otros. Le dio palabras de perdón a quienes lo crucificaban, esperanza al ladrón arrepentido y cuidado a su madre al encomendarla al discípulo amado. En medio de su dolor siguió sirviendo. Esa es la mayor lección: si Cristo en su momento más difícil eligió servir, nosotros también podemos hacerlo en medio de nuestro desánimo. Querido hermano, no subestimes el poder del servicio. Puede parecer contradictorio: estoy desanimado. Necesito que alguien me ayude a mí. Pero la paradoja del Evangelio es que cuando ayudas eres ayudado, cuando levantas eres levantado, cuando sirves eres sanado. Así que la sexta clave para enfrentar el desánimo es salir de ti mismo y enfocarte en bendecir a otros. Tal vez pienses que no tienes nada que dar, pero siempre hay algo: una palabra, una oración, un gesto, una acción. Dios usará eso no solo para levantar al otro, sino también para levantar tu corazón. Uno de los grandes enemigos del desánimo es la falta de visión hacia el futuro. Cuando el alma se desanima, la mirada se queda atrapada en el presente, en lo que duele, en lo que falta, en lo que no parece tener solución. Es como si los ojos del corazón solo vieran un muro delante, y ese muro parece imposible de atravesar. Pero la Biblia nos enseña que la esperanza en las promesas del Señor es como un ancla que nos sostiene, que nos afirma y que nos recuerda que lo que hoy vemos no es todo lo que hay. El apóstol Pablo, quien conoció el sufrimiento y la prueba en carne propia, escribió en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate bien, Pablo no negaba que las aflicciones eran reales. Él reconocía el dolor del presente, pero al mismo tiempo lo ponía en perspectiva con la gloria futura que Dios tenía preparada. Esa esperanza le permitía no rendirse. El desánimo pierde poder cuando recordamos que lo que hoy vivimos es temporal y que Dios tiene promesas eternas que nos esperan. La carta a los Hebreos 6:19 dice que tenemos como firme y segura ancla del alma la esperanza. Y un ancla, querido hermano, sirve precisamente para que el barco no se pierda en medio de la tormenta. La tormenta puede ser fuerte, las olas pueden golpear, but si el ancla está firme, el barco no se hundirá. Asimismo, la esperanza en Dios nos mantiene firmes, aunque el desánimo intente arrastrarnos. Mira también lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa declaración es poderosa porque nos recuerda que Dios no solo está contigo en el presente, sino que ya ha trazado un futuro lleno de esperanza. Y cuando crees en esas promesas, el desánimo empieza a debilitarse, porque sabes que tu historia no termina en el valle, sino en la victoria que Dios ha preparado. Quiero que te imagines algo: una persona caminando en un túnel oscuro no sabe cuánto falta para llegar al final, pero de repente ve una luz al fondo.
Esa luz no elimina el túnel, no hace que el camino sea más corto, pero le da fuerzas para seguir caminando porque sabe que le espera algo mejor. Esa luz es la esperanza, y esa esperanza es la que Dios quiere que guardes en tu corazón en medio del desánimo. El enemigo siempre intentará robar la esperanza porque sabe que una persona sin esperanza es como un barco sin timón que se deja llevar por las olas. Pero una persona que guarda las promesas del Señor en su corazón tiene dirección, tiene fuerza y tiene razón para seguir adelante. Quiero recordarte también lo que dice Apocalipsis 21, 4-5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta es una de las promesas más grandes que tenemos, que un día el desánimo, el dolor y las lágrimas serán borrados para siempre, y que Dios mismo nos dará un nuevo comienzo eterno. Pero las promesas de Dios no solo son para el futuro eterno, también son para el presente. Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa directa para cuando el desánimo quiera dominarte, no estás solo. Dios está contigo ahora, en este momento. Aquí hay algo muy práctico, escribe las promesas del Señor que más hablen a tu corazón y colócalas en un lugar donde las veas todos los días, en un cuaderno, en la pared de tu cuarto, en la pantalla de tu celular. Cuando el desánimo llegue, lee esas promesas en voz alta. Haz que tu corazón escuche la verdad de Dios más que las mentiras de tu tristeza. Esa práctica sencilla puede ser la diferencia entre rendirte y seguir caminando con fe. Recuerda que la esperanza no es un sentimiento pasajero, es una decisión de creer en lo que Dios ha dicho, aunque todavía no lo veas. Es elegir confiar en que su palabra es más real que tus circunstancias. Y cuando vives con esa esperanza, el desánimo no desaparece de un día para otro, pero ya no tiene poder para paralizarte, porque sabes que tu historia está en manos del Dios que nunca falla. Por eso, querido hermano, guarda esta séptima clave en tu corazón, en medio del desánimo, levanta tu mirada hacia las promesas del Señor. Deja que su palabra sea tu ancla. Deja que su fidelidad sea tu luz. Y recuerda que lo que hoy vives es temporal, pero lo que Él tiene preparado es eterno. Una de las batallas más intensas del desánimo no se libra afuera, sino dentro de nosotros, en los pensamientos. El desánimo comienza como una semilla en la mente que poco a poco crece hasta llenar el corazón. Empieza con frases como, no puedo, esto no tiene sentido, todo va a salir mal, Dios ya no me escucha. Y mientras más las repetimos, más grandes se hacen esas voces internas. La Biblia nos enseña que la transformación de la vida comienza precisamente en la mente. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación de la mente es clave para vencer el desánimo. ¿Por qué? Porque el desánimo siempre se alimenta de pensamientos equivocados. Si piensas que tu problema no tiene solución, el desánimo crecerá. Si piensas que estás solo, el desánimo se fortalecerá. Si piensas que Dios no está interesado en ti, el desánimo te atrapará. Pero si renuevas tu mente con la verdad de la palabra, poco a poco esas mentiras pierden poder. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el salmista, en el Salmo 42. Él mismo se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos que el salmista hablaba consigo mismo. No dejaba que sus pensamientos dominaran su corazón, sino que él mismo se predicaba la verdad. En otras palabras, estaba renovando su mente, recordándose que debía esperar en Dios. Renovar la mente no es ignorar la realidad. No se trata de negar que tienes un problema o un dolor. Se trata de elegir qué voz será la más fuerte en tu interior, la voz del desánimo o la voz de la verdad de Dios. El apóstol Pablo nos da otra clave en Filipenses 4, 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo un consejo, es una instrucción espiritual para mantener la mente libre de pensamientos que alimentan el desánimo.
Cuando eliges enfocar tu mente en lo que edifica y no en lo que destruye, tu corazón comienza a fortalecerse. Aquí hay un principio práctico: cada vez que un pensamiento negativo llegue a tu mente, confróntalo con la verdad de la palabra. Si piensas, nadie me ama, recuerda Romanos 8, 38-39, donde Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si piensas que tu situación no tiene salida, recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si piensas que estás derrotado, recuerda Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Renovar la mente también implica ser cuidadoso con lo que consumes. Si alimentas tu alma con noticias negativas, conversaciones que apagan la fe o ambientes llenos de queja y desesperanza, el desánimo se fortalecerá. Pero si decides llenarte de la palabra, rodearte de mensajes que te inspiren, escuchar música que te conecte con Dios, entonces tu mente tendrá un terreno fértil para que crezca la esperanza. Un ejemplo cotidiano puede ayudarte a entenderlo mejor: piensa en tu mente como un jardín. Si siembras semillas de malas hierbas, esas crecerán y ahogarán todo lo bueno. Pero si decides sembrar flores y cuidarlas, el jardín florecerá. Tus pensamientos son esas semillas. Siembra promesas de Dios, siembra esperanza, siembra fe, y tu corazón será un jardín lleno de vida, aunque afuera haya desierto. Quiero que entiendas esto: no puedes evitar que los pensamientos negativos toquen a tu puerta, pero sí puedes decidir si los dejas entrar y quedarse. Cuando un pensamiento de derrota aparezca, no lo alimentes. Respóndele con la verdad de la Escritura y poco a poco tu mente se entrenará para rechazar la mentira y abrazar la fe. Renovar la mente también requiere disciplina. No sucede de un día para otro. Es un proceso diario, constante, de elegir en qué enfocas tu atención. Es decidir cada mañana: hoy voy a creerle más a lo que Dios dice que a lo que mis emociones me gritan. Y mientras más lo practiques, más fuerte serás espiritualmente. Querido hermano, guarda esta octava clave: el desánimo no puede gobernar una mente renovada. Si llenas tu interior con la palabra, con la esperanza y con la verdad, las mentiras del desánimo no tendrán donde echar raíces. Recuerda que tus pensamientos moldean tus emociones y tus emociones influyen en tus acciones. Si renuevas tu mente, tu corazón también será renovado. Una de las razones por las que el desánimo golpea con tanta fuerza es porque queremos resultados inmediatos. Oramos y esperamos que la respuesta llegue en cuestión de horas. Trabajamos en algo y esperamos ver frutos en cuestión de días. Enfrentamos un problema y deseamos que se resuelva de un momento a otro. Y cuando no vemos el cambio rápido, el corazón empieza a flaquear. Pero la Biblia nos enseña que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón que se corre con paciencia y perseverancia. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, 1, lo expresa así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Observa que no dice: corramos rápido ni corramos sin cansarnos. Dice: corramos con paciencia, porque la vida cristiana no se trata de llegar primero, sino de mantenerse hasta el final. El desánimo muchas veces aparece porque confundimos el tiempo de Dios con nuestro tiempo. Queremos que las promesas se cumplan ya. Queremos que las puertas se abran ya. Queremos que la respuesta venga ya. Pero Dios trabaja en procesos, y esos procesos requieren perseverancia. Abraham tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa de un hijo. José tuvo que pasar por la esclavitud y la cárcel antes de llegar al palacio. David tuvo que huir y esconderse en cuevas antes de sentarse en el trono. Todos ellos enfrentaron momentos de desánimo, pero perseveraron creyendo que el Dios que había prometido era fiel para cumplir. Santiago 1, 3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos que el desánimo puede ser una prueba que, si la enfrentamos con paciencia, nos fortalece y nos hace crecer. La paciencia no es resignación. No es cruzarse de brazos y esperar sin hacer nada. La paciencia bíblica es seguir confiando, seguir orando, seguir trabajando, aun cuando los resultados no se vean todavía. Un ejemplo hermoso está en el agricultor. Santiago 5, 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
El agricultor no se desanima porque sabe que la semilla necesita tiempo. No excava todos los días para ver si está creciendo. Confía en que lo sembrado dará fruto a su tiempo. Así también nosotros debemos confiar en que lo que Dios sembró en nuestra vida dará fruto, aunque ahora no veamos nada. Aquí hay un punto clave: la perseverancia no solo te hace resistir el desánimo, también te prepara para recibir la bendición. Muchas veces Dios retrasa la respuesta porque quiere formar en nosotros el carácter necesario para sostener lo que vendrá. Si recibieras todo lo que pides en el instante, tal vez no estarías listo para administrarlo. El desánimo quiere hacerte renunciar antes de tiempo, pero la perseverancia te lleva a ver el cumplimiento de la promesa. Quiero que recuerdes lo que dice Gálatas 6, 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Este versículo es una joya contra el desánimo. Nos recuerda que siempre habrá una cosecha, pero que esa cosecha depende de no rendirse. Si te detienes a mitad del camino, nunca verás el fruto. Pero si perseveras, tarde o temprano la promesa se cumplirá. Permíteme darte una ilustración: imagina a un minero cavando en busca de oro. Trabaja días, semanas, meses, y cada golpe de su herramienta parece no dar resultados. El cansancio le hace pensar en rendirse, pero lo que no sabe es que está a un golpe más de encontrar la veta de oro. Así pasa muchas veces en nuestra vida. Estamos a un paso de la respuesta y el desánimo nos susurra que renunciemos, pero la perseverancia nos impulsa a dar ese golpe más, esa oración más, ese esfuerzo más, confiando en que Dios no nos dejará con las manos vacías. Jesús mismo habló de la perseverancia en Mateo 12 y 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí entendemos que la vida cristiana no se trata de emociones momentáneas, sino de una fe que resiste, que avanza y que no se rinde. El desánimo es un obstáculo en el camino, pero la perseverancia es el motor que nos permite seguir caminando aun cuando la cuesta es empinada. Querido hermano, quiero que guardes esta novena clave: la paciencia y la perseverancia no eliminan el desánimo de inmediato, pero lo neutralizan. Cuando decides esperar en Dios y seguir adelante, a pesar de lo que sientes, estás declarando que tu fe es más fuerte que tus emociones, y esa fe perseverante siempre será recompensada por el Señor. El desánimo tiene una estrategia clara: hacernos olvidar todo lo bueno que Dios ya hizo en nuestra vida. Nos pone delante lo que nos falta, lo que no ha llegado, lo que parece imposible. Y en esa nube de pensamientos, apagamos el recuerdo de las veces que Dios nos levantó, nos respondió y nos sostuvo. Sin embargo, la Biblia enseña que uno de los secretos para mantener viva la fe en medio del desánimo es traer a memoria las victorias pasadas. En Lamentaciones 3 y 21, el profeta Jeremías dijo: «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré». Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada mañana son nuevas. Grande es tu fidelidad. ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Recordando. En medio de una situación de ruina y dolor, decidió traer a memoria la fidelidad de Dios, y eso lo sostuvo en medio de su desánimo. El pueblo de Israel también practicaba esto constantemente. Cada vez que Dios les daba una victoria, levantaban un altar o una piedra de memoria. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras recordaran lo que Dios había hecho, pero también para que en momentos de duda o desánimo pudieran mirar atrás y afirmar su fe. Un ejemplo está en Josué 4, cuando después de cruzar el Jordán, Dios mandó que levantaran 12 piedras como testimonio. Así, cada vez que vieran esas piedras, recordarían que el Señor los había hecho pasar en seco por el río. Recordar las victorias pasadas no es vivir de la nostalgia, es alimentar la fe. Porque si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Si te sacó de una situación imposible en el pasado, también lo hará ahora. Si te levantó cuando estabas en el suelo, también te levantará en este momento. Piénsalo así: cuando una persona atraviesa un valle de desánimo, se siente como si fuera la primera vez que enfrenta algo difícil. El dolor parece nuevo, el cansancio parece inédito, y se olvida que ya ha pasado por otros valles y salió adelante. Por eso es tan importante detenerse a recordar. Haz un recuento de tu vida. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a poder más y Dios te sostuvo? ¿Cuántas veces dijiste: no tengo salida, y Dios abrió un camino? ¿Cuántas veces tu corazón se quebró y Dios lo sanó? Cada una de esas memorias son evidencias de que Dios sigue siendo fiel. David entendía esto muy bien.
Cuando se presentó delante del rey Saúl para enfrentar a Goliat, recordó sus victorias pasadas. En 1 Samuel 17 dijo: El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. En otras palabras, David no se enfocó en lo grande que era el gigante, sino en lo grande que había sido Dios en el pasado. Esa memoria de victorias le dio el valor para enfrentar el desánimo del momento y vencer. Aquí hay una práctica sencilla pero poderosa: escribe un diario de gratitud y victorias. Anota cada respuesta de oración, cada momento en que viste la mano de Dios, cada situación en la que fuiste librado. Y cuando el desánimo llegue, abre ese diario y repasa esas memorias. Esas páginas se convertirán en recordatorios vivos de que Dios no cambia, de que su fidelidad es la misma ayer, hoy y siempre. El Salmo 103 nos invita a esto: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El olvido es terreno fértil para el desánimo, pero la memoria agradecida es la semilla del gozo. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, tu corazón se llena de confianza en lo que hará. Permíteme ilustrarlo con una imagen: imagina que estás en medio de una tormenta en el mar. El viento sopla fuerte y las olas amenazan con hundirte. Ahora piensa en todas las veces que ya navegaste tormentas anteriores y sobreviviste. ¿Qué hace esa memoria? Te da esperanza para creer que también saldrás de esta. Eso es exactamente lo que pasa cuando recuerdas tus victorias pasadas con Dios. El desánimo pierde fuerza porque sabes que esta no será la primera vez ni la última en que Dios te rescate. Querido hermano, guarda bien esta clave: cada victoria pasada es una profecía para tu presente. Si Dios ya lo hizo, lo volverá a hacer. El desánimo quiere hacerte olvidar, pero la fe quiere hacerte recordar. Y cada recuerdo de la fidelidad de Dios es un golpe directo contra la mentira de que estás solo o derrotado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga.